Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las emociones fluyen como un río desbordado y las historias nos atrapan hasta el último segundo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo donde el amor se cuece a fuego lento, donde la pasión desborda cada escena y donde el drama nos dejará sin aliento. ¿Están listos para un viaje inolvidable? Pues abróchense los cinturones, porque hoy exploraremos el fascinante universo de las novelas turcas. Sí, esas series que nos han robado el sueño, que nos han hecho reír, llorar, y hasta gritarle a la pantalla, porque, vamos a admitirlo, a veces los personajes nos sacan de quicio. Si eres de los que aman los romances épicos, los secretos familiares oscuros, los giros inesperados y las tramas que te mantienen pegado al televisor, entonces este es tu lugar. Y si aún no has sucumbido a la magia turca, prepárate porque estás a punto de convertirte en un adicto. Pero antes de comenzar, por favor, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de las nuevas aventuras que tenemos preparadas para ustedes. Tenemos muchas sorpresas y análisis para compartir. Además, no olviden dejarme un comentario contándome cuál es su novela turca favorita, me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, que comience la maratón de emociones. Vamos a zambullirnos de lleno en este universo apasionante. Hablemos de esas historias que nos han dejado el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué tienen las novelas turcas que nos atrapan de esta manera? Bueno, la respuesta es compleja, pero creo que todo comienza con los personajes. No son planos ni perfectos, están llenos de matices, con sus virtudes y sus defectos. Son personas reales, con sus propias luchas internas, sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Y claro, esos romances que nos dejan sin palabras. No son historias de amor simples, son pasiones desbordantes, amores prohibidos, reconciliaciones épicas y triángulos amorosos que nos hacen sufrir y gozar por igual. Amores que superan barreras sociales, culturales y familiares. Amores que nos muestran que, a pesar de todo, el amor es capaz de vencer cualquier obstáculo. Luego está el drama, el drama. Las novelas turcas no escatiman en conflictos, secretos del pasado que salen a la luz, venganzas que se traman en la oscuridad y traiciones que nos rompen el corazón. Siempre hay un villano o villana que nos hace odiarlo con toda nuestra alma, pero también hay personajes que nos conmueven hasta las lágrimas. Y no podemos olvidar la importancia de la familia. En muchas de estas historias, la familia es el núcleo de todo. Vemos relaciones complejas entre padres e hijos, hermanos que se aman y se odian al mismo tiempo, abuelos que son la voz de la sabiduría y madres que harían cualquier cosa por sus hijos. Estas dinámicas familiares nos recuerdan a nuestras propias vidas, haciéndonos conectar aún más con la trama y los personajes. Y por supuesto, el vestuario y la ambientación. Los escenarios son de ensueño, desde los palacios opulentos hasta los paisajes naturales impresionantes. Cada detalle está cuidadosamente pensado para transportarnos a otro mundo. ¿Y el vestuario? ¿Qué decir del vestuario? Los trajes tradicionales, los vestidos de gala, los atuendos casuales, todo contribuye a crear una atmósfera única y cautivadora. Y la música, la música. Es tan emotiva que te hace sentir cada emoción que viven los personajes. Es como si la música fuera un personaje más, acompañándonos en cada escena, desde los momentos más felices hasta los más tristes. La banda sonora de cada novela turca está diseñada para complementar la narrativa, elevando la intensidad de las escenas y permitiendo que la audiencia se conecte aún más profundamente con la historia. Los instrumentos tradicionales turcos se entrelazan con melodías contemporáneas, creando una experiencia auditiva que es tan cautivadora como las imágenes en pantalla. Pero vamos a ponerle nombre a algunos ejemplos, porque estoy segura que ya tienen en mente algunas de estas grandes producciones. Por ejemplo, ¿quién no se ha enganchado a ver Kenzikus? La historia de Sanem Khan es una de esas que te roban el corazón desde el primer capítulo. Su química es innegable, su amor es puro y su lucha por estar juntos es tan conmovedora que te hace creer en el poder del amor verdadero. La frescura y la naturalidad de la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, lograron crear una conexión inmediata con el público, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La historia, que mezcla comedia y romance, aborda temas como la independencia, la autoaceptación y la lucha por los sueños, resonando especialmente con el público joven. ¿Y qué me dicen de Kara Sevda?
Una historia de amor trágico entre Kemal y Nihan, un amor que está destinado a ser imposible debido a las diferencias sociales y a las intrigas familiares. Es una novela que te deja con el corazón destrozado, pero que te hace reflexionar sobre la importancia de la lealtad y el sacrificio. La intensidad de la actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas de esta tragedia épica, es sencillamente impresionante. La trama, llena de giros inesperados y momentos desgarradores, nos mantiene al borde del asiento hasta el último episodio. Los temas de clase social, venganza y amor prohibido son explorados con una profundidad que rara vez se ve en otras producciones televisivas. O Ziya Yazak, esa joya que nos muestra la historia de Asli Ferhat. Una doctora idealista y un mafioso despiadado que encuentran el amor en las circunstancias más inesperadas. Es una historia que nos enseña que el amor puede transformar incluso a las almas más oscuras. Esta serie, con sus personajes complejos y su trama llena de tensión, nos muestra que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. El contraste entre la pureza de Asli y la oscuridad de Ferhat es el motor de una historia que nos hace cuestionar los límites del bien y el mal. Birce Akalay e Ibrahim Zelitkol, los actores que dan vida a esta pareja poco convencional, ofrecen interpretaciones magistrales que nos dejan sin aliento. Y no nos olvidemos de Senkal Kapm, con la encantadora Eda y el guapísimo Serkan. Una historia que comienza con un contrato pero que termina convirtiéndose en un romance apasionado y divertido. Es una de esas novelas que te hacen sonreír, suspirar y creer en los cuentos de hadas. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de esta comedia romántica, es innegable. La trama, ligera y entretenida, nos ofrece un escape perfecto de la rutina diaria. Los escenarios de ensueño y el vestuario elegante contribuyen a crear una atmósfera mágica y romántica. Y si hablamos de dramas familiares épicos, no podemos dejar de mencionar Kukur. Una historia sobre una familia mafiosa que lucha por el control de un barrio en Estambul. Es una serie llena de acción, intriga, traición y, por supuesto, amor. Esta serie nos sumerge en el turbio mundo del crimen organizado, explorando las complejidades de las relaciones familiares en un contexto de violencia y poder. El elenco, liderado por Aras Bulut y Nemli, ofrece actuaciones impactantes que nos hacen sentir cada emoción de los personajes. La trama, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión, nos mantiene pegados al televisor hasta el último episodio. Y podría seguir hablando de muchas más, como en Fatmagul, que aborda temas tan delicados como la violación y sus secuelas, mostrando la lucha de una mujer por rehacer su vida. Muhteşem Yzyl, que nos transporta a la opulencia del Imperio Otomano, retratando las intrigas políticas y amorosas de la corte de Solimán el Magnífico. Dirilis Ertuğrul, una épica serie histórica que narra los orígenes del Imperio Otomano, con batallas espectaculares y personajes heroicos. Kuzey Güney, una historia de dos hermanos con personalidades opuestas que luchan por el amor de una misma mujer. Y la lista es interminable. Cada una de estas novelas tiene algo especial que las hace únicas y que nos engancha de principio a fin. Cada una nos ofrece una ventana a la cultura turca, a sus costumbres, a sus valores y a sus pasiones. Pero, ¿por qué tienen tanto éxito estas producciones? Bueno, creo que la respuesta está en su capacidad de conectar con las emociones más profundas del ser humano. Las novelas turcas no tienen miedo de explorar temas universales como el amor, la pérdida, la traición, la venganza, la familia, la amistad, la lealtad y el sacrificio. Son temas que nos resuenan a todos, independientemente de nuestra cultura o nuestro origen. El amor, en todas sus formas, es un tema recurrente en estas producciones. Vemos amores apasionados, amores prohibidos, amores platónicos y amores que superan las barreras sociales, culturales y familiares. La pérdida es otro tema que se aborda con gran profundidad, explorando el dolor, el duelo y el proceso de sanación. La traición y la venganza son motores de muchas de estas historias, creando conflictos dramáticos y momentos de alta tensión. La familia es el pilar fundamental de la sociedad turca, y esto se refleja en las novelas, donde vemos relaciones complejas y dinámicas familiares que nos recuerdan a las nuestras. La amistad, la lealtad y el sacrificio también son valores que se destacan en estas producciones, mostrando la importancia de las relaciones humanas y la capacidad de entrega. Además, las historias están muy bien contadas, con un ritmo que te mantiene enganchado en todo momento, giros inesperados que te sorprenden y personajes que te hacen sentir. Los guionistas turcos son maestros en el arte de la narración, creando tramas complejas y personajes multidimensionales que nos hacen sentir cada emoción.
Los giros inesperados son una constante en estas producciones, manteniendo al espectador en vilo y creando un efecto sorpresa que nos mantiene enganchados. Y claro, no podemos negar que los actores y actrices turcos son sumamente talentosos. Son capaces de transmitir emociones con una mirada, con un gesto, con una palabra. Son auténticos, creíbles y nos hacen creer en cada personaje que interpretan. Su naturalidad y su capacidad para conectar con la audiencia son una de las claves del éxito de estas producciones. Su formación actoral, en muchos casos, es de primer nivel, permitiéndoles interpretar personajes complejos con gran profundidad y matices. Y también creo que hay un factor de exotismo que juega un papel importante. Las novelas turcas nos transportan a un mundo diferente, con una cultura rica y fascinante, con paisajes impresionantes y costumbres que nos resultan desconocidas. Es una forma de viajar a otros lugares sin salir de casa, de conocer otras formas de vida y de abrirnos a nuevas perspectivas. Los paisajes de Turquía, desde las calles de Estambul hasta los pueblos rurales, son un marco espectacular para estas historias. La arquitectura, la gastronomía, la música y las costumbres turcas añaden un toque exótico que atrae a audiencias de todo el mundo. Y es que las novelas turcas, en el fondo, son un reflejo de la condición humana. Nos muestran que todos tenemos nuestros propios conflictos internos, que todos buscamos el amor y la felicidad, que todos luchamos por nuestros sueños y que todos tenemos la capacidad de amar y perdonar. Y a pesar de que algunas de estas historias pueden ser dramáticas y trágicas, también nos dejan mensajes de esperanza y nos recuerdan que el amor, al final, siempre triunfa. O al menos, nos gusta creer que lo hace. Las novelas turcas nos ofrecen un escape de la realidad, pero también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las relaciones humanas. Nos recuerdan que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Pero, claro, no todo es color de rosa. También hay algunos aspectos de las novelas turcas que pueden resultar un poco repetitivos o exagerados. A veces las tramas se alargan demasiado, hay triángulos amorosos que se vuelven eternos, los villanos parecen indestructibles y los finales pueden ser un poco predecibles. Algunas novelas turcas, para maximizar su duración y generar mayores ganancias, extienden sus tramas de forma innecesaria. Esto puede resultar tedioso para algunos espectadores, que pueden perder el interés en la historia. Los triángulos amorosos, aunque dramáticos, pueden volverse repetitivos y predecibles si se prolongan demasiado. Los villanos, en muchos casos, son personajes caricaturescos y exagerados, que parecen inmunes a cualquier tipo de castigo. Los finales, a pesar de que muchas veces son felices, pueden resultar un poco predecibles para aquellos que están familiarizados con el género. Pero, al final, creo que todos esos clichés forman parte de la esencia de las novelas turcas, y es justo eso lo que las hace tan adictivas. Es como una montaña rusa de emociones, sabes que vas a sufrir, que vas a llorar, que te vas a enojar, pero aún así no puedes dejar de verla. Esta fórmula, que combina drama, romance, intriga y elementos culturales, ha demostrado ser irresistible para audiencias de todo el mundo. Los clichés, lejos de ser un defecto, se convierten en una característica distintiva de las novelas turcas, creando una experiencia familiar y reconfortante para el espectador. Y es que, al final, creo que todos necesitamos un poco de drama en nuestras vidas. Estas novelas nos permiten vivir esas emociones intensas sin tener que experimentarlas en carne propia. Es como una catarsis colectiva, una forma de liberar nuestras propias tensiones y ansiedades a través de las historias de otros. Los dramas, con sus conflictos y giros inesperados, nos permiten liberar nuestras propias emociones reprimidas. Las historias de amor nos hacen soñar con romances épicos y nos recuerdan el poder del amor verdadero. Las tragedias nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar lo que tenemos. Y además, las novelas turcas nos dan la oportunidad de soñar. Nos hacen creer que el amor verdadero existe, que los finales felices son posibles y que, a pesar de todas las adversidades, siempre hay esperanza. Y creo que, en un mundo tan caótico y complicado como el nuestro, eso es algo que todos necesitamos. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, las novelas turcas nos ofrecen un escape y un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, puede ser hermosa. Es un escape de la realidad, un oasis de emociones y un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, puede ser hermosa. Así que si aún no te has adentrado en este maravilloso mundo, te invito a que lo hagas.
Dale una oportunidad a una de estas historias, déjate llevar por la magia turca y prepárate para un viaje inolvidable lleno de amor, pasión y drama. No te arrepentirás. Te aseguro que, una vez que te sumerjas en el mundo de las novelas turcas, no podrás salir de él. Y bueno, mis queridos apasionados, hemos llegado al final de este recorrido por el emocionante mundo de las novelas turcas. Hemos hablado de sus personajes entrañables, de sus romances apasionados, de sus dramas desgarradores, de sus giros inesperados y de todo lo que las hace tan adictivas. Hemos visto cómo estas historias logran conectar con nuestras emociones más profundas, cómo nos transportan a otros mundos y cómo nos hacen soñar con el amor verdadero. Y creo que, al final, todos hemos aprendido algo nuevo, ya sea a apreciar la cultura turca, a valorar el poder de la familia o a creer en el poder del amor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Recuerden que el mundo de las novelas turcas es vasto y diverso, hay historias para todos los gustos y para todas las emociones. Así que los invito a que sigan explorando, a que descubran nuevas joyas y a que sigan disfrutando de estas producciones que nos han robado el corazón. Ahora me gustaría que me contaran en los comentarios, ¿cuál es su novela turca favorita? ¿Qué personaje les ha robado el corazón? ¿Qué escena los ha dejado sin aliento? Me encanta leer sus opiniones y conocer sus gustos, así que no se corten y déjenme su comentario. Compartan sus experiencias y sus emociones con la comunidad, y juntos sigamos descubriendo los secretos de este maravilloso género. Y por favor, no olviden que el apoyo de ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido emocionante y entretenido. Así que, si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas aventuras que tenemos preparadas para ustedes. Cada uno de sus likes, comentarios y suscripciones me motivan a seguir creando contenido que los haga disfrutar y que los acompañe en esos momentos de relax y entretenimiento. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me anima a seguir explorando nuevos temas y compartiendo mis pasiones con ustedes. Y recuerden que, en este canal, siempre estaremos listos para sumergirnos juntos en las historias más apasionantes y emocionantes. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y que viva el amor y el drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente apasionada. ¡Hasta la próxima!